Bueno, vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias aquí en el libro de Malaquías. Véalo en su Biblia, familiarícese en su Biblia, familiarícese con el libro. Vea cuántos capítulos tiene, hermanos. Hoy vamos a hacer una introducción al libro, ¿verdad? Como casi siempre lo hacemos. Vamos a hacer una introducción y vamos a explicar el enfoque o cómo es que vamos a estudiar el libro, cómo lo vamos a partir, dijéramos, ¿verdad? Cómo vamos a partir los 4 capítulos de este libro de Malaquías. Y en base a qué vamos a hacer esa partición, ¿verdad? Y cuál es el nombre, el enfoque, y vamos a entender un poco mejor qué estaba pasando y por qué Malaquías dice lo que dice en este libro, en su profecía, ¿verdad? Y en qué época fue y por qué Malaquías, enviado por el Señor, trajo este mensaje. Entonces, el tema, hermano, vamos a ponerlo de una vez ahí. El tema está ahí, es el verdadero culto a Dios. Es el tema que le vamos a poner al libro, el verdadero culto a Dios. El verdadero culto a Dios. Deje una ceñita ahí en Malaquías si quisiera que me acompañen a la carta de los Romanos, al capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y luego vamos a regresar ahí a Malaquías y vamos a leer a forma de introducción Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Son 2 versículos que ustedes se pueden de memoria, se conocen estos 2 versículos. Pero dice así, Romanos 12, 1 y 2. Dice Pablo, dice, así que hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es vuestro culto inteligente. Y no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está exhortando aquí a los hermanos allá en Roma, después de todos los capítulos anteriores, desde el capítulo 1 al 11, él da doctrina, como era su costumbre, ¿verdad? Él da pura doctrina, y del capítulo 12 hasta el final de la epístola da cosas prácticas. Y él introduce la parte práctica de la carta a los romanos diciendo estas palabras. Dice el culto, dice, yo les ruego que practiquen el culto racional, el culto inteligente, quiere decir, el verdadero culto a Dios. Alguien dijo, y me gustó esto que dijo acerca del culto cristiano, y este pastor dijo que el culto de nosotros, fíjese bien, comienza cuando salimos el domingo de la reunión de la iglesia. Ahí comienza el culto para nosotros. Y termina cuando volvemos a venir el siguiente domingo a la iglesia. No es como a veces quizás o antes pensamos, ¿verdad? Que el culto, voy a ir al culto, es la hora y media, si venimos temprano, o las 2 horas, porque alguno el culto 1 hora dura, ¿verdad? Pero el culto, dijo este pastor, comienza cuando salimos de la reunión de la iglesia y toda la semana y regresamos el siguiente domingo a congregarnos. Ese es el verdadero culto. Y yo creo que tenía mucha razón él, porque es lo que Pablo está diciendo aquí. Él no está hablando aquí de la reunión de los santos, ¿verdad? De la reunión de la iglesia, sino está hablando de la vida cristiana. Eso va a hablar él en los 3 capítulos, capítulo 12, 13 y 14. Entonces, quisiera que tengamos en mente eso mientras vamos desarrollando el libro de Malaquías y este título que le hemos puesto, el verdadero culto a Dios. O sea, ¿cómo debemos adorar a Dios? Pues,
cómo nuestra vida debe de adorar a Dios, cómo debemos de vivir para Dios. De eso se trata el libro de Malaquías, de poder ofrecer este culto a Dios. Entonces, veamos un poquito, hermanos, el contexto, dijéramos, histórico, bíblico de Malaquías. Malaquías es uno de los 3 profetas menores que se llaman los profetas de la restauración, ¿verdad? Fueron 3 profetas que profetizaron después de que Judá, los judíos, Israel regresó del cautiverio en Babilonia para volver a restaurar Jerusalén, el templo, la ciudad, etc. Entonces, durante ese tiempo, después del exilio, como se le llama, después del exilio, que vinieron de regreso, después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Que nos habla Daniel y otros de los profetas, pasaron 70 años, ¿se recuerdan? Cuando ellos regresan, que se cumple, ¿verdad? Y con el edicto de Ciro, rey de Persia, que dice que vayan, que el Dios del cielo, dice el emperador de Persia, dice Ciro, el Dios del cielo me ha mandado que se reconstruya la ciudad, y se cumple justamente la profecía de Jeremías, y entonces él da el decreto, el edicto real para que ellos puedan regresar. No todos regresaron, pero una buena cantidad regresó, y toda esa historia de cuando ellos regresan la encontramos en el libro de Esdras y en el libro de ¿cuál otro, hermano? Nehemías, ¿verdad? Entonces, durante ese periodo, ya vamos a ver una línea del tiempo en un momento, durante ese periodo de que regresan a reconstruir, todo estaba en ruinas allá, no había gente, no habían israelitas, no habían judíos. Entonces, durante ese tiempo, hermanos, 3 profetas profetizaron. Uno fue Ageo, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Ageo, y son los últimos 3 profetas, si ustedes ven en su Biblia, que aparecen en el Antiguo Testamento. Están ahí juntitos los 3 profetas. Uno es Ageo, el otro que está antes de Malaquías es Zacarías, y el último, Malaquías. Según la línea del tiempo, Malaquías fue el último profeta canónico, como se le llama, ¿verdad? O sea, que se reconoce que fue inspirado por el Espíritu Santo. Eso quiere decir canónico, porque hubieron otros profetas, habían profetas falsos también, ¿verdad? En medio del pueblo todo el tiempo, como hoy hay profetas falsos y apóstoles falsos y pastores falsos y hermanos falsos. Entonces, en Malaquías fue el último profeta canónico, reconocido como inspirado por el Espíritu Santo, y aparece justo como el último libro, como lo tiene en su Biblia, el último libro del Antiguo Testamento. Después de la profecía de Malaquías pasaron 400 años, más o menos así, casi exacto, pasaron 400 años, se conocen como de silencio, ¿verdad? 400 años. Y después de esos 400 años, ¿quién apareció profetizando, hermano? Juan el Bautista comenzó a hablar la palabra del Señor, a anunciar la venida del Mesías, ¿verdad? Y cuando Jesús aparece, él dice: aquí está el Cordero de Dios, aquí está el que yo les he estado hablando, ¿verdad? Entonces Malaquías es el último profeta después del exilio. Entonces Malaquías, hermanos, predica, dijéramos, en un tiempo, dijéramos, de gran depresión espiritual, de grandes problemas espirituales en medio de la nación, en medio de un gran decaimiento espiritual, y en cierta medida es como lo que estamos viviendo hoy día la iglesia evangélica en nuestro país, en nuestro medio, ¿verdad? Es muy parecido, dijéramos, a este tiempo que estamos viviendo. Entonces, era un tiempo difícil, un tiempo, hermanos, donde
los que regresaron a reconstruir la ciudad, habían caído, dijéramos, en un desánimo, porque cuando ellos regresaron, ¿verdad? Y ellos leían las profecías de Jeremías, de Ezequiel. Por ejemplo, Ezequiel, en la profecía de Ezequiel encontramos que el templo que habla Ezequiel era un templo majestuoso, hermano. Y cuando ellos construyen el templo que construyó Zorobabel y Josué, hijo de Salatiel, ¿verdad? Que fueron los primeros dos líderes que regresaron con ellos. Cuando ellos hacen el templo, ¿se acuerdan que vimos en Ageo que hasta algunos estaban todos tristes porque el templo, comparado con el templo de Salomón, decían, este templo es bien rascuachito, decían, ¿verdad? Este templo, no hombre, no se compara con el templo de Salomón. Y algunos lloraban porque en vez de alegrarse porque habían hecho el templo, estaban tristes porque ellos leían las profecías de Ezequiel, por ejemplo, el templo, y miraban que no se habían cumplido las promesas de Dios. Miraban las grandes promesas de Dios a través de Jeremías y miraban que todo eso no se estaba cumpliendo. Entonces ellos como que habían perdido su fe, dijéramos, o su esperanza. Entonces estaban decaídos y eso los había llevado a prácticas equivocadas, como vamos a estar viendo. Y el culto a Dios, sus vidas espirituales, su devoción a Dios, todas estas cosas habían decaído. Y todo había comenzado, hermanos, por el mismo sacerdocio, fíjese, por el liderazgo del pueblo, por los sacerdotes. Por eso están ahí los sacerdotes, ¿verdad? Con el pueblo ahí, cuando presentaban los corderitos para ser sacrificados, ¿se acuerdan? Uno era sacrificado, el otro era liberado, era la práctica según la ley de Moisés. Ahí están en el culto, dijéramos, era la forma en que ellos adoraban a Dios, trayendo sus sacrificios, ¿verdad? Y los sacerdotes eran los intermediarios, pero todas las prácticas del culto de ellos, hermanos, se había, dijéramos, corrompido, se había degenerado, como decimos, ¿verdad? Se había degenerado. Y los sacerdotes, los líderes, dijéramos los pastores, eran los primeros que se habían desviado y se habían vuelto, dijéramos, indignos, y estaban haciendo su trabajo de una manera incorrecta y habían dejado de velar por la casa de Dios. Y comenzaron a tolerar muchas prácticas contrarias a lo que Dios había establecido. Y entonces todo esto, hermanos, había causado de que ellos se dedicaran a sus propias cosas, a sus negocios, en vez realmente de poner a Dios en el centro de sus vidas. Y eso es más o menos lo que estaba ocurriendo. Hay, dijéramos, diferentes posiciones en cuanto a la fecha del libro. Entonces, quiero que me acompañen al libro de Nehemías. Al libro de Nehemías, hermanos, al último capítulo de Nehemías, vamos a poner esta posición, ¿verdad? Vamos ahorita en cuanto al momento de la profecía, que esto es bien importante, vamos a tomar esta posición. No hay mucha variación en el tiempo, pero vamos a decir, hermanos, que es más o menos esta fecha. Malaquías, hermanos, como dice el capítulo 1, versículo 1, profecía de palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, dice. Entonces Malaquías, hermanos, es la única vez que aparece este nombre en la escritura. Y entonces el significado de Malaquías es mensajero de Yahvé o mensajero de Jehová. Entonces algunos dicen de que Malaquías no era realmente el nombre del que trajo la profecía, sino que era un título.
Pero según hemos venido viendo y según vemos en todos los profetas, siempre cada libro de la profecía de los profetas comienza diciendo el nombre del que trajo la profecía. Entonces vamos a decir que Malaquías, como la mayoría cree, era el verdadero nombre del profeta, era el mensajero, sí, del Señor, pero era Malaquías el que trajo esa palabra. Entonces veamos aquí en Nehemías, hermanos, capítulo 13 un poquito, para que veamos lo que estaba ocurriendo. Malaquías capítulo 13. Y vamos a poner también ahí la línea del tiempo. La línea del tiempo, vamos a ponerla. Yo creo que es importante que podamos ubicarnos. Ahí está. ¿Logran verla, hermanos? Nehemías, capítulo 13. Y mire, téngalo ahí su Biblia abierta en Nehemías 13. Y ahí está más o menos la línea del tiempo para que nos ubiquemos en qué momento está, dijéramos, Malaquías trayendo la palabra. En el 600, eso no aparece ahí, pero en el 684 fue cuando fue llevado cautivo Judá por los babilónicos, ¿verdad? 684, 70 años después, entre el 538 y 536 antes de Cristo, fue el edicto y se dio la primera migración, hermano. Algo así como lo que vemos hoy en las noticias, ¿verdad? Así fue, ¿verdad? La caravana, hermano. Miles de judíos desde Persia hasta Jerusalén. Así fue la caravana, fue el éxodo y todos ellos se fueron caminando, hermanos, de regreso a la tierra. En ese lapso hubieron un par de caravanas, dijéramos, principalmente, que estuvieron, digamos, respondiendo al edicto del emperador Ciro. En el 516, hermanos, se terminó de construir el templo. ¿Quién fue el profeta clave para la reconstrucción del templo? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue, hermano? Comienza con, ¿cuántos profetas fueron? 3. El profeta clave para la reconstrucción del templo fue Ageo, ¿verdad? Fue el templo pasó un montón de tiempo. Fíjese, el templo lo comenzaron a construir al nomás ellos regresaron. Fue lo primero que comenzaron a hacer. Pero pasaron un montón de años, mire, del 536 al 516, 20 años, que la obra del templo quedó paralizada, ¿se acuerdan? ¿Y a quién mandó el Señor? Al profeta Ageo, y les dijo: ustedes se han vuelto a sus casas artesonadas y han abandonado la casa de Dios. Suban al monte, les dijo, y edifiquen mi casa y busquen madera. Y les habló y los animó, y Dios usó al profeta para que la obra se reiniciara. Y finalmente en el 516 el templo se completó. Entonces, después en el 458 hubo otro grupo que regresó con el escriba, ¿verdad? Esdras, que era un erudito en la ley del Señor, en la ley de Moisés. Y ahí tenemos el libro de Esdras que narra todo ese tiempo. Pero faltaba algo más, ¿verdad? Y era la construcción de la muralla. ¿A quién envió el Señor para eso? A Nehemías. Miren cómo Dios en el regreso del exilio venía Zorobabel, y venía Zorobabel y Josué, que era sacerdote, y Zorobabel fue como el gobernador, dijéramos. Dios usó a ellos. Después el Señor usó al profeta Ageo, usó a Zacarías. Zacarías profetizó un periodo más largo de tiempo, pero también cuando veamos a Zacarías vamos a ver esto. Pero miren cómo Dios usó diferentes líderes para llevar a cabo su obra, ¿verdad? Cada uno de nosotros, usted tiene un lugar en el propósito de Dios para este tiempo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Usted tiene un lugar,
tiene un rol, un papel que hacer en la obra de Dios aquí en Santana, en este tiempo, en esta iglesia. Usted tiene un rol importante que hacer. Cada uno de nosotros tenemos un rol, ¿verdad? La cosa es que lo podamos cumplir, que entendamos cada uno cuál es el rol que Dios quiere que desempeñemos y que nos enfoquemos en eso, ¿verdad? Porque a veces uno quiere andar haciendo otras cosas que el Señor no lo está mandando a hacer a uno. Pero cada uno de nosotros, usted tiene un rol en este tiempo, en esta iglesia, en esta ciudad y hasta lo último de la tierra. Tenemos un rol. Dios ocupó a muchas personas. Entonces en el 445, hermano, llegó Nehemías y reconstruyeron la muralla, ¿verdad? Entonces, cuando llegó Nehemías, él arregló muchas cosas, se construyó la muralla y la ciudad, dijéramos, funcionó muy bien. Entonces, algunos ubican la profecía de Malaquías cuando llegó en los días que Nehemías estuvo ahí. Cuando él llegó después de la reconstrucción del muro y que los sacrificios y todo lo que ocurría en el templo funcionaba bien. Pero después de ese tiempo del 433, 424 que Nehemías estuvo, hermano, entonces Nehemías se fue. Usted puede leer eso en el libro de Nehemías. Se fue de regreso a Persia y luego volvió a regresar. En el 424 regresó Nehemías que es justamente el capítulo 13 que vamos a leer un par de versículos ahí ahorita. El versículo 13 de Nehemías es cuando él regresó la segunda vez a Jerusalén. Entonces, algunos sí ubican la profecía de Malaquías entre el 433 al 424 y otros dijéramos, ahí y otros allá en el 445 más o menos, 440 y otros por el 430. Pero vamos a decir que la profecía ocurrió en el 430, entre el 430 y el 425. Nehemías llegó, reconstruyeron la muralla, todo funcionó, se ordenó la ciudad, todo, digamos, volvió a su normalidad. Y entonces Nehemías dejó todo en orden porque él era el gobernador, ¿verdad? Él fue nombrado gobernador por Artajerjes, el emperador. Y entonces Nehemías regresa a Persia en ese tiempo. Y cuando Nehemías regresa, en poco tiempo, hermanos, del 433 al 424, póngale 10 años. En ese tiempo, fíjese, se cumplió el dicho que cuando el gato sale de la casa, los ratones hacen fiesta, hermano. En esos 10 años se corrompió la cosa. Hubo una picada espiritual durante esos 10 años entre ellos. Y entonces, cuando se da ese decaimiento espiritual y todas las cosas que estábamos hablando, entonces Dios manda a Malaquías para exhortarlos, para corregirlos, para hacerles ver todo lo que estaban fallando. Y aparentemente cuando Malaquías profetiza de la forma que él lo hace, porque dice Malaquías 1:1 que fue palabra de Jehová a través de Malaquías, dice contra Israel. No fue un piropo que el Señor les mandó a decir, sino fue algo contra ellos. O sea, era una corrección, era una exhortación, era una acusación. Ya vamos a ver de qué manera se lleva a cabo todo esto. Entonces, pero vamos a decir que entonces las noticias de que aparece el profeta Malaquías, que aparece el profeta y que comienza a decir todas estas cosas que vemos en el libro, esas noticias llegan hasta la capital del reino, ¿verdad? Ya en Persia. Y entonces Nehemías oye lo que estaba, como la primera vez, escucha lo que está pasando allá. Y entonces Nehemías le pide permiso al rey para volver a regresar y ir a ver qué está pasando. ¿Y por qué el profeta? ¿Por qué? Porque para ellos lo que un profeta decía, hermanos, no era cualquier cosa.
era el Señor hablando, ¿verdad? Entonces Nehemías regresa y mire el capítulo 13 de Nehemías lo que dice. Leamos un poquito, hermano, pero este capítulo 13 yo se lo dejo de tarea, que si usted lo lee despacio y lo estudia mejor todavía, va a entender mejor y Dios nos va a hablar mejor a través de Malaquías si nosotros vemos este capítulo 13. Dice, versículo 3 dice: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. O sea, ya se habían casado con extranjeros. Y antes de esto, dice, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, dice, había emparentado con Tobías, que era un hombre malo, Tobías. Dice, y le había hecho una gran cámara en la cual donde antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Dice, mas a todo esto, ¿dónde estaba? Dice, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días, dice, pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, que es lo que estamos diciendo, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. O sea, Eliasib, hermanos, que era el sacerdote, sumo sacerdote, porque estaba emparentado, usted a leer, estaba emparentado con este hombre Tobías, que era un gran impío, y para quedar bien con él, imagínense, le había hecho un cuarto, un dormitorio en medio del templo, siendo un hombre, un gran impío. Lo mismo que en los días de Elí, ¿verdad? Que los hijos de Elí hacían cosas indebidas y no se le decía nada. Entonces este hombre le habían hecho esto. Y si usted sigue leyendo, hermanos, mire versículo 7 dice, pidió permiso para volver a Jerusalén, entonces supe el mal que había hecho Eliasib y le había dado esa cámara, ese dormitorio. Dice versículo 8, y me dolió, dice, en gran manera. Y cuando Nehemías llegó ahí, mire lo que hizo, hermano. ¿Qué hizo? Dice, arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Quién hizo eso? Nehemías. ¿Y quién lo hizo después? Jesús, ¿verdad? Cuando llegó al templo. Nehemías llegó, dice, imagínense este Nehemías, cómo estaba. Dice que estaba dolido. Llegó y sacó todos los muebles de este hombre fuera de la cámara, dice, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, el incienso. Dice, encontré que los levitas se habían ido a sus heredades, habían dejado la obra, porque ellos habían dejado de traer diezmos, los diezmos, ¿se acuerdan? Hablan de Malaquías de eso, ¿verdad? Entonces los levitas habían dejado la obra, se habían ido a rebuscar, en vez de estar en el ministerio, haciendo lo que Dios quería que hicieran. Los levitas se habían ido a hacer otras cosas para poder comer, para poder sobrevivir. Versículo 11 dice, entonces reprendí, dice, a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Dice, y los reuní, los volvió a poner en sus puestos. Entonces, mire más adelante, en el versículo 17 dice, reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que ustedes hacen, profanando el día de reposo. Ya no respetaban el día de reposo. O sea que no iban al culto, pues. El día de reposo, ¿qué andaban haciendo si usted lee ahí? Mire, bizneando. Bizneando. No voy a ir al culto porque tengo que abrir el negocio.
no voy a ir a adorar a Dios porque... Y llegaban los comerciantes a Jerusalén. Y si usted lee ahí, para avanzar con el tiempo, después vamos a leer más despacio otro día, pero ¿qué hizo Nehemías, hermano? Nehemías fue tremendo ahí. Es lo que tenemos que hacer que algunos papás, hermano. Algunos de nosotros tenemos que, en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestros ministerios, ponernos las pilas. Pero dice que Nehemías cerró las puertas de la ciudad para ya no dejarlos entrar el sábado. El viernes en la noche cerró las puertas y dice que seguían llegando. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Dice, los fue y los amenazó. Si los vuelvo a ver aquí el próximo sábado, les dijo, los voy a meter presos, les dijo. Ya no volvieron a llegar, dice. Y mire, después otra cosa que hizo. Dice, bueno, los hijos, hermanos, de ellos no hablaban hebreo, no hablaban como judíos, sino que hablaban las lenguas porque se habían emparentado con mujeres de los amonitas, de otros pueblos, pues habían hecho yugo desigual. Y entonces, cuando Nehemías oyó a los niños hablando, no hablaban hebreo, sino que hablaban el lenguaje de Asdod, dice, de los filisteos y de los otros pueblos. Y los reprendió por eso. ¿Cómo los estaban educando? Pues los estaban educando en las costumbres, en los idiomas, en las lenguas de los pueblos paganos, en vez de educarlo en su propia educación que el Señor en la ley del Señor. Y dice que algunos más adelante dice que hasta la barba les arrancó. Fíjese. Ya eso estaba serio, ¿verdad, hermano? Dice que le arrancó la barba, los pelos, dice. Y llegó Jeremías, hermanos, a arreglar todo eso. Pero en ese contexto, hermano, todo eso que estaba pasando, que llega Nehemías aquí a corregir, dijéramos, de una forma, porque él había sido el gobernador. Y él llegaba con la autoridad, pues él era el alcalde, dijéramos, de la ciudad. Y tenía la autoridad de parte del rey. Él llegó como la autoridad. Pero claro, era un hombre de Dios, ¿verdad? Y él estaba velando porque las cosas se hicieran de acuerdo a lo que el Señor había mandado. Entonces, todo esto que llega a corregir y todo este celo, esta indignación con que Nehemías llega y se describe en el capítulo 3, hermano, que llega él a corregir, es lo que estaba pasando y que señala Malaquías a través de su predicación, a través de su profecía. Entonces, todo lo que vamos a ver en Malaquías es lo que Nehemías lo enojó, dijéramos, lo que él llegó a arreglar ahí en el capítulo 13. Y es lo que él les señala. ¿Estamos, hermanos? ¿Están conmigo? ¿No se están durmiendo? Bueno, pero es importante, hermanos, que nosotros veamos, amados hermanos, que cada vez que el Señor trae su palabra, que trajo su palabra, cada libro, cada profeta, cada libro que tenemos en la Biblia, hermanos, no fue dado en un vacío, sino que fue dado en un contexto real de cosas que estaban pasando en el pueblo de Dios. Y que de la misma manera, como dice Apocalipsis en el capítulo 2 y 3, hermano, de la misma forma, cuando Dios trae su palabra, hermanos, Dios que trae su palabra a la iglesia, y fíjese, óigame bien esto que le voy a decir ahorita. La importancia y esto es de las cosas más importantes de lo que significa pertenecer a una iglesia local. Si el Señor nos tiene en una iglesia local, puede hacer que los pastores sean los peores predicadores que puedan existir en la ciudad, dijéramos. No son tan buenos predicadores. Y hoy que hay
en internet, ¿verdad? Usted puede oír los mejores predicadores del mundo, puede oír usted. Y si usted sabe inglés, ya no se diga. Pero hoy hasta lo subtitulan, no necesita ni saber inglés, porque hay muchos mensajes subtitulados o traducidos. Usted puede oír a los mejores predicadores del mundo y los mejores mensajes del mundo, pero lo que Dios le da a los pastores de una iglesia local, eso no se da en un vacío. Eso que el Señor trae si lo trae es por algo. Amén, hermano. Y nosotros debemos de recibir cada mensaje de nuestros pastores en ese entendimiento, en ese contexto, que no es algo más. Por eso es la importancia de congregarnos y estar atento a lo que el Señor está trayéndonos como cuerpo local, pues. Porque si el Señor lo trae es por algo y es por lo que estamos viviendo, por lo que está pasando. Hay cosas que uno, como los profetas dijeron cosas que ni entendían por qué las dijeron, pero Dios sí sabía por qué las estaba trayendo. Entonces, es importante que veamos que cada mensaje tiene un contexto, ¿verdad? Y tiene un motivo, tiene una razón cuando Dios lo trae. Y esa es la diferencia de uno recibir el mensaje en la iglesia de uno que en cualquier otro lugar. Esa es la gran diferencia. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, en nuestro caso, que estamos aquí? Amén, hermanos. Entonces debemos, como dijo el Señor, el que tenga oídos, que oiga, dijo el Señor. Entonces, Nehemías, hermanos, lo que Malaquías dice, si regresamos a Malaquías, entonces, hermanos, lo que Malaquías dice, lo dice por lo que estaba pasando. Y debemos de verlo en ese contexto de lo que estamos ya diciendo, de lo que ya dijimos, y ya tenemos una idea de lo que estaba ocurriendo y por qué entonces Malaquías dice lo que dice, y vamos a entender mejor por qué el Señor trajo esta palabra. Ellos no estaban practicando el culto debido al Señor. Entonces, veamos, hermanos, el libro y cómo es que vamos a estudiarlo durante más o menos estas próximas 9-10 semanas. Hermanos, el profeta Malaquías, hermanos, fíjese que es interesante la manera en que él trae el mensaje. Es, dijéramos, única, bien es diferente a como los demás profetas normalmente trajeron el mensaje. Porque casi todos los profetas usaron esta frase en su profecía. ¿Cuál era la frase que usaban los profetas? Así dice el Señor, así dice Jehová. Todos los profetas van a encontrar ustedes que dice, así dice el Señor. Porque, hermano, la profecía, la predicación tiene que ser de esa manera. La predicación es más que una enseñanza. La predicación no son consejos. La predicación no es un mensaje de motivación. La predicación no es una propuesta que hace el predicador a ver si nosotros la aceptamos. La predicación no es eso. La predicación se hace desde una plataforma autoritativa. Y todos los profetas dijeron, así dice el Señor. No es que si te parece, si te gusta, si estás de acuerdo. No, dice, así dice el Señor. Y así es, ¿verdad? Lo que Él dice es así. Ahora, en la predicación muchas veces, ¿verdad? Hay predicadores que dicen, así dice el Señor, pero no están hablando lo que dice el Señor, ¿verdad? Y tenemos que usar de discernimiento, por supuesto. Pero estamos hablando de los predicadores inspirados que tenemos en nuestra Biblia. Y ellos decían, así dice el Señor, dijeron todos los profetas. Ahora, Malaquías no ocupa esa frase, no ocupa tanto esa frase. No dice, así dice el Señor,
sino que vamos a estar viendo y encontramos dijéramos, este patrón que vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Aparece este patrón. Es el profeta, hermano, es quizás el único que hace esto. Él hace como un diálogo. Fíjese qué interesante. Él hace como un diálogo, porque Malaquías presenta que Dios hace una declaración. Dios hace una declaración, Dios dice algo y el pueblo replicaba lo que Dios decía. Entonces vamos a ver cómo ese diálogo. Entonces el pueblo cuestionaba, algunas veces con desdén, algunas veces con incredulidad quizás, una forma despectiva. Dios decía una cosa o Dios estaba diciendo una cosa y el pueblo estaba, ve pues lo que dice, ¿verdad? Eso no es así. Él piensa así, pero eso no es las cosas. Algo así era la dinámica. El pueblo cuestionaba y se hacía preguntas, como ya vamos a ver. Y luego Dios entonces respondía. Entonces era como un diálogo. Dios presentaba algo, declaraba algo. El pueblo respondía con incredulidad, con desdén, como rechazando, como diciendo, cuestionando, dijéramos. Y Dios entonces replicaba y contestaba. Entonces vemos esa dinámica como un diálogo. Malaquías es como un facilitador más que como un predicador, dijéramos. Entra en un diálogo con el pueblo. Entonces tenemos, hermanos, muchas preguntas que la gente se hacía, como hoy día, ¿verdad? Esto es muy parecido a lo que pasa hoy día en las iglesias. La gente está todo el tiempo. ¿Cómo está la gente todo el tiempo, hermano? Cuestionando las cosas. Y está bien. De hecho, Pablo le dijo a los hermanos, ustedes vayan a ver si las cosas que yo les digo son así, ¿verdad? Entonces, el asunto es que cuestionemos de una forma correcta, no con incredulidad o con desdén a lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Sino que cuestionemos como lo hicieron muchos de una forma correcta, como María, que guardaba todo aquello en su corazón, ¿se acuerdan? Porque ella no entendía, pero ella lo guardaba, lo atesoraba en su corazón. Entonces, hermanos, vamos a dividir el libro en 8 preguntas que encontramos aquí. Las vamos a poner ahí. 8 grandes preguntas. Y cada reunión vamos a ir viendo por qué estas preguntas que están aquí. Vamos a ir viendo las preguntas estas y las vamos a ir respondiendo y cuál era el conflicto y cuál era la situación que se estaba dando y cómo esa pregunta tenía que ver con la situación espiritual que ellos estaban viviendo. La primera pregunta, hermanos, si usted quiere verificarla en el capítulo 1, en el versículo 2 aparece. Ellos decían, ¿en qué nos amaste? Decían. ¿Será algo familiar? ¿Han oído algo así ustedes hoy día, hermano? Es que Dios cómo me trata, dicen algunos. ¿Cómo me tienes? Y aquí aguantando hambre estoy. Miren las pruebas que estoy pasando. Miren las cosas que estamos viendo. ¿Será que Dios nos ama, hermano? Esa fue la primera pregunta que ellos estaban, pero no lo hacían con un corazón sincero, ¿verdad? Sino que con un corazón malicioso. ¿Será que Dios nos ama? Decían. O sea, acuérdense que en la situación espiritual que se estaba viviendo, Dios nos ama, porque si Dios nos ama, no, ¿por qué voy a amar yo a Dios si Él no me ama? Pues todas esas cosas podrían estar ahí de por medio. La número 2, en el versículo 6 del capítulo 1. Versículo 6. Decían, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque el Señor les dijo, ustedes menosprecian mi nombre, les dijo el Señor. Y ellos decían, ¿en qué te hemos menospreciado? Decían. Pues ve, si yo soy fiel, dijera alguno. Yo no dejo de congregarme, yo doy mi diezmo, yo sirvo, yo hago esto, yo hago lo otro.
¿En qué te hemos menospreciado si nosotros te servimos a ti? Nosotros somos fieles, podría ser. Pero ellos decían, ¿en qué te hemos menospreciado? No entendemos, decían. Ya en el capítulo 2, en el versículo 17, vamos a irnos al final y luego vamos a ver 3 preguntas en el capítulo 2, versículo 17. Decía, ¿en qué le hemos cansado? Porque el Señor les dijo, ustedes me tienen cansado, les dijo. ¿Y ellos qué dijeron? En vez de arrepentirse y decir, Señor, perdónanos, de verdad que hemos fallado. Pero ellos qué dijeron? Ve, ¿en qué te hemos cansado? Dijeron. ¿En qué te hemos cansado? Dijeron. O sea, ahí estaba hablando del sacerdocio. No aceptaba el Señor sus sacerdotes. En el versículo 10, mire, dice, ¿que no tenemos todos un mismo Dios? Pues dijeron, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué aquel tiene y yo no tengo? ¿Y por qué aquel está así y yo no estoy así? ¿Qué Dios nos trata de manera distinta? Estaban diciendo. Dios, en cierta forma, estaba diciendo, Dios es injusto. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Dijeron en el versículo 10. Mire el versículo 14. Una pregunta más, una quinta pregunta. Dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué dice que ha atestiguado Dios contra nosotros? ¿Por qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no acepta nuestra ofrenda? Es lo que estaba ahí de por medio. ¿Por qué Dios no acepta nuestra ofrenda? Porque Malaquías les dijo, no aceptaré la ofrenda, aunque la entreguen con lágrimas. Y luego, en el versículo 17 otra vez, dice, al final del versículo 17 hay otra pregunta ahí. Dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios no es justo, Dios no está siendo justo. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y luego vamos al capítulo 3 y tenemos ahí 2 preguntas más para llegar a la octava, séptima y octava. En el versículo 8, 3:8. Mire, dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y ellos qué dijeron? ¿En qué te hemos robado? Dice, nosotros no te hemos robado nada, le dijeron. Nosotros no te hemos robado nada, le dijeron. ¿Por qué estás diciendo que te hemos robado? Nosotros no te hemos robado. ¿En qué te estamos robando? ¿Qué estamos robando a Dios? Dijeron. Y la última, en el versículo 13, capítulo 3, versículo 13, dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿En qué te estamos difamando? ¿En qué te estamos difamando? Entonces, tenemos todos esos cuestionamientos y el capítulo 4, hermanos, como terminan todos los profetas, ¿verdad? Porque aunque los profetas trajeron normalmente reprensiones fuertes, pero siempre cada profeta terminó con mensajes de gran esperanza, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios de esperanza, hermano. Los profetas siempre trajeron un mensaje de esperanza al final. Y el capítulo 4, hermanos, dijéramos, conecta con la aparición de Juan el Bautista, ¿verdad? Es las últimas palabras del Antiguo Testamento que conectan 400 años después con Juan el Bautista, que vino preparando el camino del Señor. Mire qué lindo. Entonces, Malaquías les da esta promesa maravillosa del futuro, estas promesas hermosas, hermano. Entonces, los cuestionamientos, hermanos, para más o menos hacer para luego concluir darles dijéramos, este punto de vista para
tenerlo presente cuando es que uno cuestiona. En el desarrollo de las personas hay dos épocas donde los niños, los jóvenes cuestionan, ¿verdad? Uno es cuando comienzan a decir la palabra, la pregunta aquella que repiten los niños, como a qué edad, desde los 2, ¿verdad? 3. ¿Cuál es la pregunta, hermano? ¿Por qué, verdad? Todos sabemos. Pero ellos lo hacen de una forma inocente, curiosa, queriendo saber más. No hay malicia. Y luego, también como ya cuando la adolescencia, ¿verdad? Entonces comienzan a cuestionarse también los jóvenes. Y comienzan a decir, ¿por qué? Pero ya un por qué diferente. Y el gran conflicto de esa edad, hermanos, no es la edad en sí. Es que en esa edad ellos se dan cuenta de la hipocresía del mundo, de la hipocresía de la casa muchas veces, de la hipocresía de la iglesia, de la hipocresía de la gente. Y los jóvenes reaccionan contra eso, ¿no es cierto? Y entonces se rebelan de una o de otra forma muchas veces porque dicen, ¿y por qué es así? Se dan cuenta, ya tienen capacidad de razonar. Ahora, aquí no estamos hablando de niños ni de jóvenes, sino de gente adulta. Estamos hablando de los líderes, de los sacerdotes, de los que dirigían al pueblo, que se habían apartado del Señor y se habían apartado de la ley del Señor. Y cuando nos apartamos de la palabra del Señor, de la ley del Señor, entonces nuestro juicio se corrompe, hermanos. Y comenzamos a cuestionar al mismo Señor y comenzamos a cuestionar cosas de una manera incorrecta, que en vez de llevarnos al arrepentimiento, en vez de llevarnos y volvernos a Dios, nos aleja más de Él y trae, como en este caso, las disciplinas del Señor. Entonces, concluyendo, hermanos, Malaquías habla de muchos temas. Cada pregunta es un tema diferente y vamos a irla respondiendo, vamos a ir viendo cada una de estas preguntas. Pero el punto central del libro es el culto a Dios, es la adoración a Dios, es cómo vivimos para Dios en todas las áreas de la vida. Fue su mayor preocupación y se habían corrompido, no estaban viviendo para Dios. No estaban amando a Dios, no estaban sirviendo a Dios, no estaban obedeciendo a Dios. Comenzando por los sacerdotes, se habían corrompido, se habían vuelto ineptos, hermano, descuidados, enojados contra el servicio a Dios. Servían a Dios los sacerdotes, pero de una forma como cualquier cosa. Como que imagínense, viniéramos aquí, como pastores y vamos a dar un mensaje y ni nos preparemos, pues. Así, usted le toca servir y viene tarde. Está bien, hubo lluvia, ¿verdad? Algunos quizás no pudieron ni venir por la lluvia, fue fuerte. Pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? Hay unos que dicen, vamos a servir al Señor y vienen tarde, se van antes de que termine el servicio. Pero de una vez, si no ya es la costumbre. Lo hacen con mala actitud, no van a las capacitaciones, no se preparan, no, todas esas cosas. Eso es lo que estaba pasando ahí, que reflejaba su pobreza espiritual. Estaban cuestionando la justicia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Estaban cuestionando la lealtad, estaban cuestionando, hermanos, o sea, sus ofrendas eran defectuosas. Ustedes conocen el libro. Traían lo peorcito, le ofrecían al Señor. Los animales ya que no servían, no trajeron como Abel, que trajeron lo mejor de los corderos. Ellos traían los corderos ciegos, los corderos patojos que no ya los podían vender en el mercado.
Eso traían al templo a ofrecérselo al Señor. Lo defectuoso, lo que sobraba, no eran las primicias, ya era lo que, no eran las primicias, sino que eran los sobrantes. Era lo que ellos, con lo que supuestamente estaban adorando y hacían su culto a Dios. Entonces, hermanos, sus familias estaban formando familias defectuosas, porque no era Dios su prioridad, casándose con las personas que no deberían de casarse. Todas esas cosas. Estaban casándose con mujeres extranjeras, estaban educando mal a sus hijos. Entonces, todo eso contribuía a la corrupción, se divorciaban sin causa justa, dijéramos. Y estaban rompiendo la alianza con sus mujeres de su juventud. Los mayores buscando cipotas en medio del pueblo de Dios y extranjeras para terminar de rematar. Entonces Malaquías aparece en ese contexto de adoración corrupta y trae un mensaje de Dios para que hubiera una renovación del pacto con Dios, que hubiera arrepentimiento, conversión y que se restaurara la verdadera adoración a Dios, el verdadero culto a Dios. Entonces podemos, hermanos, aprender todos estos principios a través del libro. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si nos embarcamos en el estudio de Malaquías, verdad? Ya con este panorama nos ayuda a ubicarnos, hermanos. ¿Por qué Malaquías profetizó? Pero que el Señor nos ayude a que realmente, hermanos, salir estudiando y ver lo que estaba pasando más detenidamente, todas estas cosas, realmente podamos reflexionar, aplicarlo y que nuestro culto a Dios mejore. Pero ¿cuál culto, hermano? ¿El del domingo, el de los miércoles, las 2 horas que estamos aquí? No, ¿verdad? El culto que hacemos cuando nos vamos de aquí, ¿verdad? El culto que ofrecemos a Dios durante toda la semana. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús.